Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 15 de octubre de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos resultados de algunos grandes bancos de Wall Street, límites a las ventas de chips de inteligencia artificial y ahondamos en los recientes ganadores del Premio Nobel de Economía. Los mercados en Wall Street están sin grandes cambios, ayudados por los resultados de algunos de los principales bancos. Bank of America reportó cifras que cumplieron con las expectativas y para más tarde se esperan cifras de Citigroup y Goldman Sachs. Estados Unidos estudia limitar las ventas de chips de inteligencia artificial de Nvidia y AMD a determinados países en aras de la seguridad nacional, según fuentes conocedoras del asunto. La atención se centra en los países del Golfo Pérsico, que tienen un creciente apetito por los centros de datos de IA. El precio del crudo Brent cae tras conocerse que Israel evitaría atacar la infraestructura petrolera iraní, lo que alivió el temor a una grave interrupción del suministro. La oficina de Benjamin Netanyahu dijo que Israel escucha los temores de Estados Unidos, pero que actuará en función de sus intereses nacionales. China comenzó a aplicar un impuesto a los ultra ricos por las ganancias de inversiones en el extranjero, esto según personas familiarizadas. Por otra parte, se dice que los bancos chinos están considerando la posibilidad de recortar las tasas de 42,3 billones de dólares en depósitos esta misma semana. En América Latina, la Cámara de Diputados de México aprobó en lo general un conjunto de reformas electorales propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la elección de los jueces federales del país fijada para el próximo año. Esto forma parte de la reforma judicial aprobada por el Congreso en septiembre. Por su parte, la representante comercial de Estados Unidos expresó su preocupación por la reforma judicial mexicana. El banco UBS ve un 65% de posibilidades de que Argentina evite una reestructuración de su deuda si el país sigue equilibrando su presupuesto, bajando la inflación, aumentando sus reservas y aplicando una modesta modificación en su tipo de cambio. Esta semana supimos del último Premio Nobel de Economía, el cual fue otorgado a los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson por sus estudios sobre el legado colonial de Europa en el desarrollo de los países. Para profundizar sobre este tema, hablé con Sebastian Boyd, estratega de Bloomberg News. A continuación, Sebastian nos explica la tesis central de sus investigaciones. Vamos históricamente. Daron Acemoglu y James Robinson en 2001 empiezan a publicar una serie de artículos donde exploran transiciones políticas y las razones por qué las instituciones políticas empiezan a abrirse. Pero en el fondo lo que ellos hacen es relacionar el crecimiento y el desarrollo económico con instituciones políticas y económicas en los países. Y eso ha abierto un campo para estudio tanto en ciencia política como en economía. Y hasta ahora la investigación como más de fondo, más empiricista, ha logrado comprobar gran parte de su teoría. El tesis en el fondo, un ejemplo súper claro del libro clásico de Acemoglu con Robinson que se llama ¿Por qué los estados fracasan? Y ellos miran, por ejemplo, Nogales en Arizona y Nogales en México, que son dos pueblos que la única diferencia que tienen es que uno está en México y el otro está en Estados Unidos. Tienen poblaciones muy parecidas, culturalmente muy parecidos, pero en un lado hay prosperidad, en el otro lado hay los niveles educacionales, niveles de salud y todos son bastante peores. ¿Por qué pasa eso? De ahí se basan un poco en su trabajo más anterior, que tiene que ver con élites políticos y económicos y cómo esos élites políticos y económicos se abren. ¿Por se abren quieres decir que se abren a nuevos integrantes y crecen? O sea, empezaron pensando, ¿por qué en Europa Occidental en el siglo XIX la franquicia electoral se expandió? Porque si tú eres una élite político y económico, tienes control de la política de un país y de la economía del país, ¿por qué permitiría a otra gente votar? Y ellos dijeron, en el fondo, porque hay una amenaza de revolución. Esa es la razón. Pero han ido agregando a ese punto de vista y hablan estamos hablando de Acemoglu y Robinson, hablan de instituciones inclusivos o extractivos, y pueden ser instituciones políticas inclusivos o extractivos, y económicos inclusive extractivos. Y dicen que un país es exitoso cuando tiene instituciones políticas y económicas que son inclusivos, que permiten a nuevas ideas, que permiten innovación, que permiten a nuevas fuerzas y dirigen, o sea, las instituciones políticas crean esas instituciones donde la gente puede competir. Dicen, por ejemplo, y es súper relevante toda su discusión para América Latina, una de las cosas que ellos dicen es que tú puedes tener
crecimiento económico con un sistema político que no es democrático, pero que no va a llevar muy lejos, porque en el fondo para tener crecimiento económico sostenido necesitas destrucción creativa, necesitas esas nuevas ideas, necesitas esa innovación. Y un sistema donde tienes una élite político que restringe la franquicia política no permite en el fondo esos cambios económicos que son necesarios para tener crecimiento económico sostenido a largo plazo. ¿Cuál fue la contribución de Johnson? Él es el que fue economista del FMI, ¿no? Él fue economista jefe del FMI en como 2007-2008, si no me equivoco. Le tocó la crisis financiera y él salió de la crisis financiera con una crítica bastante acérbica a Estados Unidos, porque Acemoglu y Robinson en el fondo dicen que el sistema en Estados Unidos es súper exitoso. Tienen una democracia que funciona y eso ha permitido competencia económica. Significa que no tienen grandes empresas que dominan el mercado porque hay leyes antitrust que funcionan. Pero lo que dice Robinson es que, ojo, también Estados Unidos ha sido tomado por una élite económica que son los servicios financieros. Y ha sido, es la oligarquía más sofisticada del mundo, que va con una democracia y una economía muy sofisticada, pero es una oligarquía igual, que no es tan burdo como lo que tú ves en Rusia, no es tan obsceno como lo que uno ve en otros países, pero igual ha sido un toma de poder. Y que eso fue una de las causas de la crisis económica, fue la toma de poder por parte de estos banqueros, que en el fondo hicieron que los políticos norteamericanos no quisieron regular derribados, por ejemplo, los credit default swaps. Y ahora Johnson y Acemoglu han publicado un libro juntos que se llama Poder y Progreso, donde hablan del control sobre cómo funciona la tecnología. Y ellos están súper preocupados por la nueva tecnología que se están desarrollando en Estados Unidos, inteligencia artificial y todo, que sean controlados por un pequeño grupo de individuos en Silicon Valley y que a lo mejor como ellos tienen tanto poder, estas nuevas tecnologías no van a desarrollar en forma positiva para el mundo, que no todo el cambio tecnológico es positivo y sobre todo cuando hay un cambio tecnológico que es controlado por muy pocos actores, no necesariamente va a tener resultados positivos para el mundo. Y para terminar, vuelve la diplomacia panda. 2 osos gigantes iniciaron su viaje desde China hasta el Zoológico Nacional de Washington, D.C. aproximadamente un año después de que Pekín recuperara una pareja anterior. El viaje es la culminación de un acuerdo firmado por China y Estados Unidos en abril para devolver los pandas a esa ciudad. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg News en español puede ver nuestro newsletter 5 Cosas o los canales en LinkedIn, YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.